Hola, buenos días. Vamos a explicar de qué se trata el laboratorio 3 y con esto vamos a ir terminando porque por lo que me explicaban el laboratorio número 2 lo pudieron hacer con, con solvencia. Entonces, lo que explicábamos era que el primer caso era equilibrado neutro conectado. ¿Por qué usar matriz y no usar la división? Porque en realidad, o sea, con neutro abierto. Porque primero la matriz nos va a dar las corrientes de lazo y con las corrientes de lazo podemos calcular las corrientes que pasan por las líneas. Entonces, de esta manera, al plantear los mutuos, nos da 140 más J 140, el propio 70 más J 70, por la asignación que nos dimos, que este iba en horario, este iba en antihorario y este iba en horario. Con esa asignación dan estos valores positivos. Ahora, ¿cuál es lo que hay que tener atención? Que se iguala a B a B. ¿Por qué? Porque el B, como entra por menos, es negativo, y aquí como entra por, o sea, como entra por más, es negativo por el B, y como entra por menos, es positivo. Entonces, me queda B a B es igual a menos BBN más B a N. Entonces nosotros ubicamos el B a B, según lo que dice la pauta. Aquí está el B a B. Entonces este A, este es B y este es C. Y los fases neutros están aquí. Entonces, si ustedes se fijan, voy a sacar los fases. B a B con ángulo 0, BBC con ángulo de 120 negativo. Disculpen. Y BCA con 120 positivo. Entonces, ustedes dicen, ¿dónde está el BCB? ¿Y por qué le puse ángulo de 60? Porque él bisecta a los 120 y queda BCB e igual a menos BBC. Y como tenemos el triángulo fasorial, sabemos que esto vale 60 y que el módulo es igual. En este caso, el módulo eficaz B a B es igual a BCB es igual a BCA y a su inverso el módulo, y eso en este caso es el voltaje fase-fase. ¿Me entienden? Entonces, es conocido porque justamente tienen que tener este conocimiento del triángulo. Lo que le explicaba después de eso, teniendo claro el triángulo, era que había que calcular la potencia. Pero la potencia, ojo, en ahora que me acuerdo, no viene para ser calculada de esta manera que le estaba sugiriendo. O sea que el voltaje por I estrella, el voltaje que es VAO, BBO por B y B estrella, BCO por IC estrella, esa es una manera correcta de calcular el voltaje en la carga. Pero había un wattmetro, y el wattmetro pasaba por aquí y se alojaba negativo el voltaje y positivo el voltaje. ¿Me entienden? Era algo así el wattmetro. Y por aquí entraba la corriente y salía. Yo se lo expliqué en la ecuación del wattmetro, le hice un video, si se acuerdan, que por aquí entraba la corriente en el wattmetro y salía la corriente y se iba para acá. Pero aquí mismo sacaban el valor del voltaje positivo, disculpen, lo arrojaban en el voltaje positivo, que era A, y el voltaje negativo, que era la escala, iba a cabo. Entonces, el wattmetro WA está sometido a VAB por IA. ¿Lo explico? Y va a indicar solamente el valor positivo, pero está sometido a VAB. Si se fijan, este es fase neutro prácticamente, porque en equilibrio este es igual a fase neutro,
y este no, pues fase por IA. La gracia es que WC es B, también está conectado aquí, pero fíjense bien cómo está conectado. Llega el C, entra, sale, pero también el C lo toman aquí como positivo y el D va en negativo. Entonces, el valor va a ser C positivo y B negativo. Y A y B. ¿Lo explico? Y ese es el valor del wattmetro. ¿Por qué no me va con el asterisco? Porque va a calcular la disipación. No es como el bloque Power, que el bloque Power internamente hace el asterisco. Igual se puede calcular con el asterisco, pero al nosotros hacer esto, como va a calcular solamente cuánto disipan la resistencia, por el teorema de Blondel, la suma del wattmetro A más el wattmetro C es la potencia total. Por eso hay que calcular la potencia de esta manera, ¿me entienden? Voltaje por corriente. Ahora, como esto es una particularización de la potencia compleja, en realidad esto es S igual a V eficaz por I eficaz estrella. Y de aquí deriva que esto es S coseno de phi en watts y la parte compleja es S seno de phi en volt ampere reactivo. La potencia compleja se mide en volt ampere. Entonces, esta fracción es lo que está dando aquí. O sea, lo que le falta a esto es multiplicar, que se lo piden a ustedes, por coseno del ángulo que forma el voltaje VAB con la corriente A. VAB con la corriente IA. Y lo mismo aquí, por coseno del ángulo que forma el voltaje VCB con la corriente IB. ¿Me entienden? Porque un cateto, el wattmetro es un cateto de la potencia general, que es la potencia compleja. ¿Se entiende? Eso se va a repetir en toda la, ¿cómo que se llama? En todo lo que estamos viendo, ¿me explico? ¿Se entiende? Levánteme la manito, por favor. Vale, Pablo Osorio, Joaquín, Emilio, Diego, perfecto. Entonces, el primer caso que vimos es equilibrado neutro abierto. Hacen la matriz, calculan las corrientes, les va a salir obviamente que la corriente de aquí es 0 y que las corrientes van a ser todas iguales porque está equilibrado el circuito. Y cuando ustedes hagan este otro, que va a ser neutro equilibrado, neutro cerrado, el segundo caso, este fue el primer caso, por decirlo así, con neutro abierto. O sea, siempre tienen que hacer todo este cálculo, el cálculo tanto de las corrientes que circulan por cada una de las líneas. En el caso que el neutro está abierto ya cero esta corriente, pero en el caso que no, el primer caso es equilibrado neutro abierto, ahí es de 2 por 2 la matriz. Pero en el caso de neutro cerrado, borramos para poder hacerlo bien. Lo voy a hacer acá abajo para poder que quede clarito cómo se hace. No que lo voy a poner aquí en grande para poder que usted haga las puras matrices y con las matrices quedan listos. Por ejemplo, aquí incluso lo podría hacer para que ustedes veamos el segundo caso. El segundo caso. Sí, pues, profe, eso lo quería preguntar porque onda sería hacer con las matrices, sacamos las 3 tablas que salen ¡Todo! en el Word ¡Claro! y ahí estaríamos como listos, lo demás Por eso le como... estoy diciendo, pues vamos a hacer hoy día. El primero
hice porque como está equilibrado y no hay carga en el neutro, cuando yo conecte el neutro me va a salir lo mismo porque la corriente aquí me va a dar cero, ¿me explico? Entonces hago con neutro conectado, se llama el segundo caso. Estrella equilibrada, neutro conectado. ¿Se entiende? Voy a cambiar de lápiz y se acabó. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a hacer lo mismo, pero conectamos. Y al conectar aparece el IZ, pero fíjense, miren lo fácil que es hacer este ejercicio y lo vamos a hacer en el... voy a compartir pantalla y lo voy a hacer en la calculadora para que les quede claro cómo se hace. El otro se hace de la misma manera porque es de 2×2 la matriz, así que es más fácil. Fíjense, como este asunto está equilibrado en otro conectado, hacemos lo mismo, decimos, bueno, la matriz y X, lo voy a hacer al tiro la matriz, voy a decir los propios va a ser 70 más 70 por 2 sería 140 más J 140, ¿me explico? Después yo digo, el mutuo con este 70 más J 70. Y el mutuo de este con este, 0, porque no hay nada que lo relacione. ¿Me explico? Hasta ahí, compañeros, ¿vamos bien? ¿Está clarito? Levántame la manito, por favor. Ya, Pablo, Joaquín, Emilio, Camilo, Diego. Ya, vale, Camilo, Diego Ferrada. ¿Se entiende? Estoy recién partiendo, así que hice la primera parte. ¿Está por ahí, Diego? Ya. Entonces, el mutuo es dar la vuelta y tomamos más 140. Y lo propio con el I sub I, que está aquí, de alguna manera aquí en esta columna está el I sub I, el I sub X y el I sub Z. Entonces, respecto al lazo I sub Z no tiene nada que lo una, así que es 0. Por y X y Z igual a qué? Entro por menos BBN. Sigo, entro por menos, por lo tanto más BAN, y esto es lo mismo que BAB, y sabemos que BAB tiene ángulo 0. Lo mismo pasa con I sub I. Vamos. I sub I. Mutuos con I sub X tienen que ser los mismos porque la matriz es simétrica. Después, I sub I respecto a I sub I, el propio tiene que ser lo mismo. Y el mutuo que comparte I sub I para los dos lados comparte tanto 70 más J 70. ¿Y es igual a qué? Entra por más en menos BBN. Sigue y entra por menos más BCN. Esto es lo mismo que BCB. ¿Y BCB con qué ángulo? Con ángulo de 60 por lo que vimos. Luego nos toca el turno de I sub Z. I sub Z respecto a I sub X, 0. I sub Z respecto a I sub I, 70 más J 70. I sub Z respecto a I sub Z, 70 más J 70 porque no tiene acá. Si hubiese aquí algo, tendrían que añadirlo nomás, pues si hubiese una resistencia la añaden. Pero como no hay nada, es solamente 70 más J 70.
¿Igual a qué? Y esto es lo interesante, miren, fíjense, aquí no entra dos fuentes, sino que entra por aquí y entra por negativo, por lo tanto, BCN. Y ahí es interesante detenerse, porque lo que habíamos analizado eran los voltajes fase-fase, que estaban ubicados así, y habíamos deducido que aquí estaba el VCB con ángulo de 60, pero si analizamos el gráfico de dónde viene esto, que esto viene del triángulo trifásico, los voltajes fase neutro están aquí. Entonces hay que averiguarlo, si esto es A, B y C, y las flechas indican para allá. Entonces hay que averiguar que BABN tiene ángulo de menos 30, BCN tiene ángulo de 90 y BN tiene ángulo de menos 120. Disculpen, de 180 más 30, 210. Y esos son los ángulos de la fuente que ustedes anotan en la simulación. Me explico que anotamos en la simulación el día que hicimos la simulación. Entonces, si se fijan, BCN, habíamos demostrado que los voltajes fase neutro eran igual a B fase fase partido por raíz de 3. Por lo tanto, BCN es B fase fase partido por raíz de 3 con ángulo de 90. Ahora, veamos cuánto esto es valor numérico. Sería 200 con ángulo de 0, 200 con ángulo de 60, y esto, B fase fase partido por raíz de 3, creo que es 115. Voy a compartir pantalla para poder, a ver, lo voy a hacer en el, primero acá, en la calculadora que tengo a mano. Déjenme hacerlo aquí. Serían 200 dividido por raíz de 3, 115.47 con ángulo de 90. ¿Se entiende, compañeros? Levántenme la manito si entendieron la deducción, por favor. ¿Vale, Pablo? Emilio, perfecto. Voy a la pizarra ahora a hacer la matriz. ¿Y qué debería pasar? Que como está equilibrada la delta, el I sub z debería ser un valor muy chiquitito o prácticamente cero. Teóricamente, porque la cuestión no hay corriente por el neutro cuando esto está equilibrado. Eso deberíamos comprobar acá. Lo interesante es que lo vamos a hacer con una matriz de 3×3 de una. Y eso es importante. Voy a compartir pantalla. Déjenme abrir la calculadora primero. Y nos vamos a... Entonces, fíjense, anotamos aquí la matriz. Oh, ya. Entonces, primero abrimos doble corchete, porque una matriz. Segundo, anotamos el primer complejo del pivote. El primer complejo dice 140 más J 140. 140, coma, ahí están diciendo el J, 140. Si tengo un error, por favor, corríjanme porque me puedo equivocar, por supuesto. Después, espacio, abrimos de nuevo paréntesis de esos redondos, 70 más J 70. 70, coma, con el fucsia, 70. Ahí queda el 70 más J 70. Ahora, el otro pivote, como es 0, ustedes pueden poner 0 nomás. Se saltan de ahí y él asume que bajaron a la segunda fila y abren paréntesis. Ahora,
es 70 más J70, el primer pivote de la segunda fila. Después, espacio, el del medio es 140 más J140. El último era 70 más J, 70 más J70. Salvo ese paréntesis, doy un espacio, doy otro y baja al último renglón. El último renglón es 0, 70 más J70 y 70 más J70. Entonces el 0 dijimos que lo podíamos dejar solo, así no abrir paréntesis, 0, espacio. Y ahora sí abrir los paréntesis. 70 más J70, salvo el paréntesis, me corro un espacio. Abro paréntesis de nuevo para ingresar los últimos 70 más J70. Enter. Ahí ingresó bien la matriz, ¿me entienden? La revisamos antes de... Y ahí se fijan, tiene que haber quedado igual. ¿Me pueden ayudar a revisarla? 140, 70, 0. La estoy revisando por columna. 140 más J70 y 0. La otra sería 70 más J70, 140 más J140. Pero un poquito voy a bajar el volumen de esto. Ahí. Entonces, si se fijan, estoy bien en el segundo 70 más J70, 140, 0, 70 más J70, y abajo sería 0, 70 más J70 y 70 más J70. ¿Estamos bien? ¿Qué opinan ustedes? Háblenme por favor, porque ahora sí. Sí, profe, está todo bien, la matriz. Entonces usted doble clic para poder escribir dos letras y ponen A o 3 si quieren. Por poner A no. Enter. STO para guardarlo en una variable. Donde ven la variable, ahí. Entonces cuando ustedes le invoquen la matriz, apretan ahí y ahí está la matriz. ¿Se entiende cómo se guarda la variable? Lo vamos a guardar de nuevo ahora para la matriz B. Abrimos 1, abrimos 2. El primero era B a B, y B a B era, lo vamos a ingresar en polar, fíjense. Esto es la gracia de esto, que se puede ingresar así y en polar. Entonces, súper cómodo de trabajar porque uno dice 200, disculpen, es 200, ¿cierto? No 220. ¿Me pueden corregir eso, cierto? ¿Es 200? Sí, profe, 200. 200 O sea, con el voltaje fase-fase es el 200. porcentaje más grande porque estamos anotando el B a B. 200 con ángulo 0 vale B a B. Sí, profe. Aquí, fíjense, ahí yo bajo al tiro y anoto el otro, que BCB y BCB, déjenme ver si BCB es con ángulo de 60, es lo mismo pero con ángulo de 60, 200 con ángulo de 60. Salto 1, 2, y ahí escribo el último pivote, que 115.47 con ángulo de 90. Enter. Si se fijan, como este tiene ángulo 90, lo tiro ahí, y este lo tiro ahí, y este como no, el ángulo en 60, pero si yo lo quiero ver en polar, para poder verificar, ahí está, pues, ¿me entienden? 200 que el B a B
200 con ángulo 60, que el BCB, y el ángulo fase neutro C, BCN. Ahí está, ¿se entiende? Háblenme, por favor. Hay alguien me dijo, háblenme, por favor. Profe, ¿lo puedo hacer de nuevo, por favor? ¿En la calculadora? Ya, mire, lo voy a hacer de nuevo. Antes de ingresar aquí, fíjense, voy a borrar. Abren paréntesis y corchete doble. 1, 2. Y ingresan el primer pivote de la matriz, que es B a B. Abren S y dicen, bueno, esto es 200. Con el verde, pinchan donde dice espacio, ahí está el ángulo. Con ángulo de 0. Al salirme y al bajar al pegadito, ya bajé. No bajé, ya bajé el renglón. Al escribir aquí, ya estoy abajo del renglón en el segundo renglón. Y en el segundo renglón es 200 con ángulo de 60. Entonces anotamos 200, verde, espacio para que me dé el ángulo 60. Salgo y aquí, para avanzar al tercero, avanzo 2 veces. Al avanzar 2 veces, ahí él se da cuenta que estoy bajando al tercer renglón. Y en ese renglón subí un voltaje B sub CN, un voltaje fase neutro. Por lo tanto, si es fase neutro, tiene que ser 115.47, que es la división de 200 dividido por raíz de 3, con ángulo de 90, por lo que estábamos viendo, que lo vamos a ver en otro caso. Porque como tenemos que hacer los otros 2 casos, ¿se entendió ahí, compañero? Ahora sí. Háblenme o pónganme, escríbanme. Claro, porque sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces ahora hacemos lo mismo y decimos, bueno, necesitamos guardarlo en una variable, doble de alfa, bb, enter, sto. Lo invocamos y podemos verificar que eso está bien, listo. Cuando ya está todo bien, podemos borrar y nos vamos a solver. Este es un sistema lineal, aunque sea con variable compleja, es un sistema lineal, así que lo tomamos como un sistema lineal. Ya hicimos el problema de rellenar la matriz A. Ahora la escogemos. Escogemos el B, editamos el A, escogemos el B. ¿Cuál quiere? ¿BB o A? A, porque esa es la matriz A. Choose. Escogemos BB, como ponerle OK, cancelar con S, o no con S, o choose, como lo apreté con S, y OK con S, o OK con Enter, lo voy a dar con S. Bajan y ponen solver. Enter. Fíjense, el último va a dar a la menos no sé cuánto, porque es 0, ¿me entienden? En física, si llega a la menos 9, es 0. Se considera error nulo. O sea, veamos cuánto llegamos, nos vamos a medir. A la menos 6, pues, ¿me entienden? Y para nosotros los eléctricos que trabajamos con 3 decimales, 9 se considera absolutamente 0. Pero a la menos 6 es 0, pues, ¿me entienden? Entonces la corriente IZ dio 0 porque está equilibrado. Y la otra corriente, fíjense lo que dio. Lo voy a hacer con todos los decimales también, la solución. Dio con 75 con 45 justo. Y este otro, lo que haya dado da lo mismo, porque en realidad ese otro es 0. Está a la menos 6. Entonces, está bien porque tenía que dar cercano a 0. De 0, hay 6 ceros, o sea, es 1 partido por 1.000.000. Obviamente que es 0. Entonces, tenemos soluciones, estas dos. Voy a hacerle enter a esta solución para poder sacar todos los decimales, fíjense. Edito de nuevo. Y saco la solución completa.
Ahí estoy sacando la solución para sacar todos los decimales. Y el primero IX, ¿cierto? El tercero ni lo voy a pescar porque es 0. Pero sí le voy a sacar todo. Y aquí borro hasta ahí. Ahí recabé todos los decimales. Enter. Y ahora esto lo guardo como IX. Doble de alfa. Ubicamos la I y ubicamos la X. IX. Enter. STO. Listo. Ahora, como tengo ahí las soluciones, saco el I. Y lo mismo hay que hacer con el IZ, pero como el IZ vale 0, vamos a sacar el I. Entonces, editamos y sacamos todo lo que no nos corresponde al I. Toda la matriz, pues, prácticamente, ¿me entienden? Sacamos todo. Si lo que queremos nosotros es tener la mayor cantidad de decimales para poder que la solución nos dé lo más precisa posible, ¿me explico? Y esto lo estoy haciendo para poder que justamente vean el asunto. Ahí saqué la parte compleja. Y ahora, o sea, la parte que no tenía nada que ver con I sub I. Y ahora voy a sacar el I sub Z, que es 0, esto es despreciable. Y me voy a quedar con todos los decimales de la variable I sub I. Ahí está. Enter. Ahora a eso le llamo I sub I. Doble de alfa. I sub I. Enter. STO. ¿Me entienden? Profe, Dígame. en el laboratorio, o sea, en el informe es necesario que le pongamos el procedimiento de cómo usar la calculadora, ponemos los resultados al tiro nomás. Lo que me interesa es que la matriz la ponga bien. No, Ah, porque ok. la calculadora usted la puede aprender a usar en cualquier momento. Tengo como 5 videos que puede aprender, así que no hay problema en usarlo. Ya, bacán, profe. Pero lo que me interesa es que usted detalle los mutuos, los propios, el análisis, porque eso es lo que le va a salir en la prueba si es que llegan a llegar a la prueba. Entonces, por ejemplo, mira, el IA es igual al IX, ¿cierto? ¿Voy a dejar de compartir pantalla? Bueno, primero, el IA es igual al IX. Ese es el IA. El IC es igual al I, ¿cierto? Pero sabemos que si sumamos esto y lo restamos, o multiplicamos por un menos 1, nos da el IB. Entonces este es el IB. Doble de alfa, y voy a llamarle este. Al único que le tengo que llamar IB porque los otros ya están. IB. Enter. STO. Entonces ustedes me dicen, ¿cuál es el IA? Es el IA. ¿Cuál es el IB? Es el IB. ¿Cuál es el IC? Es el IC. Graficamos. Le voy a poner, para que me dé los ángulos menos decimales, para poder mirarlo de aquí, y usted lo voy a graficar de todas maneras. Esto lo voy a hacer solamente para poder explicar. Después vuelvo a Modes, y me voy a Choose, Fixed, y voy a darle OK, y que me dé un fix de 3 decimales, yo creo que está bien. Fíjense, se dieron cuenta que yo, esos son los valores. Lo voy a dejar de compartir pantalla, voy a ir a la pizarra y dibujar. Profe, Dígame. una cosa no me quedó clara. ¿El IB es el IA por el IB dividido en menos 1? No, al tiro lo hago, no se lo ocurre. Ah, ya. No, pues el IB, compañero, se lo voy a graficar acá. Calculamos, voy a poner el resultado del segundo caso. El IB, en este caso, el IX, como está solito,
es igual a IA. Entonces, IA igual a IE, ¿cierto? El IB está entrando hacia allá, ¿cierto? Entonces el IB es menos este más este. IB es igual a menos IX más I. Y ese es igual a I. Que eso es lo que hicimos. ¿Se entiende ahora, compañero? Ah, ya sí, profe. Ahora sí, Y de caché. esta manera se tiene que hacer, todas las matrices se tienen que hacer de esta manera. Por la asignación que hicimos de esto, así se van a hacer todo esto, este equilibrado, desequilibrado. Esa es la gracia, compañero, que de esta forma usted no se pierde y le queda todo definido. Se da cuenta que ahora primero definí las corrientes de lazo y ahora defino las corrientes que en realidad pasan por cada línea, ¿me explico? Y la primera corriente es 1.166 con ángulo de menos 75. La segunda es la misma, 1.166 con ángulo de 165. Y la tercera, 1.166 con ángulo de 45. Si esbozamos eso en el gráfico, fíjense cómo tienen que dar, porque como está equilibrado, tiene que dar equilibrado. ¿Me entienden? Entonces ustedes ubican aquí en el eje cartesiano y dicen, bueno, menos 45 estoy seguro que estaba allá, y por lo tanto esto será IC. No, IC con más 45, disculpen, no con menos 45. Menos 75, es el que establece. Entonces, con más 45, este es IC con 45 grados. 165, digamos que hasta aquí es 180, y 180 le tienen que restar un poquito, ¿me entienden? Supongamos que ahí da los 165. Entonces esto sería 1.166 con 165. Y después dice menos 75, claro, porque tiene que ser menos 75. Que sería el IA. Menos 75 más 45 son 120 en total. De 45 a 65 son 120 y por lo tanto de 165 a menos 75, que en realidad menos 75 sería para poder hacer la resta serían 360 menos 75, 5, 1, 8, 8, 285. Entonces, menos 75 es lo mismo que 285. Por supuesto, porque 270 y el pedacito de aquí serían los 15 grados para tener los 90. ¿Me explico? Entonces, 165 menos 285 son 120 grados. Y si se dieron cuenta, las corrientes quedaron equipaseadas en 120 grados y la corriente y su z dio 0. Porque está equilibrado a pesar de estar en el segundo caso que es neutro conectado. Equilibrado. ¿Se entiende, compañero? Levanten la manito, por favor. Ya, Joaquín. Vale, Pablo. Diego. Vale, Emilio. Este procedimiento que hicimos es el más difícil porque, si ustedes consideran que esto es difícil, esto es lo más difícil porque una vez ustedes obteniendo esto, obteniendo las corrientes, se van a la potencia, ¿no? O sea, primero se van a los voltajes. Y dicen, bueno, como nos piden el voltaje en la carga, no, nos piden el voltaje del wattmetro. Ah, ya, entonces, en el wattmetro voy a calcular SAB, va a ser VAB por IA estrella. Ojo, a calcular la potencia compleja.
BAB es 200 con ángulo de 0 grados por IA estrella. Conjugo la corriente más 75. 1.166 con ángulo de más 75 porque el conjugado de la corriente. Por lo tanto, si yo multiplico 200 por 1.66, enter 200 por, tengo 233 de módulo y con un ángulo de 75 en volt-ampere. Lo paso a SAB e igual a PAB más JQAB. Y aquí lo paso de radianes a polares. Entonces, paréntesis, lo voy a hacer en la pizarra, o sea, comparto pantalla para que lo vean cómo lo hago acá en la calculadora. Entonces acá yo llego y digo, bueno, abro paréntesis y digo que el módulo es 233 con ángulo de 75. Y aquí le pido que lo pase a módulo y ángulo. Y ahí me queda que la potencia PAB Profe, está compartiendo pantalla. Está compartiendo pantalla. Ya. Y está anotando en la pizarra. Claro, ya. Notando que la potencia es 60 y para que no se me pierda, porque si dejo compartir, pero activo. Y la otra es 225.0. 225. Dejar de compartir. Entonces, al pasar a la forma rectangular, los 233,75, me da que SAB, el PAB, que es el que me está midiendo el wattmetro A, va a ser 60 más J en Q 230 y... Déjame ver cuánto me marcaba. 225. J 225, que es lo que nos dio en la simulación. Entonces, WA mide 60 watts en lo que está midiendo este wattmetro. ¿Me explico? Porque este le sacó el coseno. Hizo S por coseno y este por seno. ¿Se entiende? Entonces lo que mide el wattmetro son 60 watts. Ese mide el wattmetro A. Y ahora si quieren ver cuánto mide el wattmetro C, fíjense, va a ser lo mismo. Y esto que estoy haciendo lo tienen que hacer, esté equilibrado o no esté equilibrado el circuito. Entonces este procedimiento va a ser siempre el mismo. Entonces dicen SCB. Bueno, SCB va a ser BCB, que tiene ángulo de 60, por IC estrella. Perfecto. SCB va a ser BCB con ángulo de 60, sería 200 con ángulo de 60 por IC estrella. IC mide 45, estrella menos 45, 1.66 con ángulo de menos 45. Lo que nos va a arrojar el mismo módulo, 233, disculpen, con ángulo de 15. Y va a ser casi lo opuesto a esto, miren. Es súper entretenido este ejercicio, porque no es difícil, pues, ¿me entienden? 233, y si fuera desequilibrado, sería el mismo procedimiento, así que aquí van a arrojar otros números que no van a ser simétricos. Enter. Miren lo que da, pues. SCB me da 225 más J 60. ¿Se dieron cuenta que fue lo opuesto al otro? Por lo tanto, la potencia
este P sub CB, que es WC, en la medida de WC. Entonces tendríamos WC mide 225 watts. Y ahí tendrían la suma de 225 más 60. Y eso daría 285 watts totales. Eso es lo que consume todo el circuito. ¿Por qué se nos piden así? Porque el wattmetro está aquí. Y ustedes dicen, ¿cómo con 2 wattmetros? Se llama teorema de Blondel. Con n-1 wattmetro se puede calcular. ¿Por qué lo podemos calcular? Porque no hay carga aquí. Y al no haber carga se calcula con n-1 wattmetro. ¿Me explico? Y es cero además la corriente. ¿Se entiende, compañero? Levántenme la manito si entendieron. ¿Ya? Perfecto. Buena, Diego. Y este procedimiento, nuevamente vamos en otro caso, si ya que entendemos esto, el otro, miren, ahora vienen los casos desequilibrados y se van a dar cuenta que el asunto es lo mismo. Por eso les dije, hagan las matrices, y les mandé las matrices para que las hicieran, pero la idea es que las entiendan. Borramos y vamos al tercer caso, ya sabiendo todo, el triángulo ya lo deducimos, sabemos todo, entonces ahora vamos al tercer caso, que desequilibrado neutro abierto. Desequilibrado neutro abierto. ¿Cómo lo desequilibran? Primero abren el neutro, entonces ya una matriz de 2×2 y cortocircuitan este. Al pasar eso, escribimos nuevamente la matriz y ya queda súper fácil el asunto. Porque el análisis ya lo hicimos. Ahora, ojo, el propio tiene un puro 70, 270, pero no tiene J70, entonces el propio me va a quedar 140 más J70, porque no existe este. Y al recorrer el lazo propio es. El mutuo sigue siendo 70 más J70. Y nuevamente, 0 con el que no estamos. ¿Me explico? Ah, no, este está abierto, así que no tenemos por qué considerar eso. Ahí termina el desequilibrado neutro abierto. Y después decimos, como es simétrica la matriz, este va a ser 70 más J70, pero el propio de este está llenito, va a ser 140 más J140. Lo mismo, el IX, el I, y ahora llega a 200 con ángulo de 0, y a 200. Ahora no hay que hacer el análisis completo, sino que es lo mismo del anterior. 200 porque en la misma, porque nos dimos los mismos lazos, 200 con 60 grados. Y eso es todo. Ahora van a quedar desequilibradas, por supuesto, ya no van a quedar en 180 grados. Pero eso es parte de desequilibrar la estrella, ¿me explico? Entonces, nuevamente ahora, ¿qué hacemos? Vamos a la matriz, miren, fíjense, voy a borrar, clear, y vamos a la matriz que guardamos a y la editamos nomás, ¿me entienden? A ver, la editamos, ¿no? Ah, no, tenemos que hacer una edición muy grande para la A. No, escribámosla de nuevo. Y aparte, chica la matriz. Lo que no hay que equivocarse en esto. 140, paréntesis, siempre paréntesis, 140 más J70. ¿Ya? Espacio. Al ladito. 70 más J70. Bajo
ahí bajé, no hay que hacer, siempre hay que hacer doble espacio cuando bajan a la tercera fila, pero para la segunda fila es pegadito el paréntesis de corchete, o sea, no de corchete, sí, bueno, de corchete, porque el otro es paréntesis ovalado. Entonces aquí sería 70 más J70, espacio, y el último es 140 más J140 porque es el propio. Y ese no tiene problema porque se desequilibró solamente en la línea A. Enter. Editamos para mirar. Ahí está. ¿Se dan cuenta que está bien escrito? Entonces, verificamos 140 porque hay dos resistencias, 70 porque anulamos, la desequilibramos, 70 más J70 porque no varía en el mutuo, en la segunda línea, 70 más J70 porque es simétrica, y 140 más J140 porque la única que se desequilibró fue la de acá arriba, ¿me explico? Enter. Esta es mi nueva matriz A, entonces le voy a poner como un A desequilibrado y 2 por 2. Le voy a poner A2. Le voy a poner A2, le voy a poner. Enter, STO. Y ahí tengo la primera parte de la mano. Ahora, más fácil, la fuente no cambia, así que esta la vamos a tener que ocupar de nuevo. Abrimos paréntesis. Chute, disculpen. Era con el fucsia. Entonces, 200, que es BAB, disculpen, con ángulo de 0 grados, bajo, y el BCB, que también es fase-fase, así que, disculpen, 200 con ángulo de 60 grados. Si lo quiero ver en módulo y ángulo para que se vea, ahí está. Entonces ahora eso lo ingreso en B2. B2, enter, STO. Ahora me voy a Solver, Linear System, ok, choose, A2 necesito. Choose, B2, Solver, enter. Voy a anotar en la pizarra antes de dejar de compartir pantalla, pero lo hago al tiro aquí, voy a poner las soluciones. Y X es igual a 1.565 con ángulo de menos 48.43 y su I es igual a 0.92 con ángulo de 61.7, lo voy a aproximar ahí. Dejo de compartir pantalla. Si se fijan, ahí ya obtuve nuevamente y ya esta matriz nos olvidamos y seguimos trabajando como lo hicimos anteriormente. Entonces ahora decimos, bueno, la misma historia. Esto va a ser igual a IA y esto va a ser igual a IC. Por lo tanto, IB va a ser lo mismo. Ahora no voy a hacerlo más rápido para poder que justamente no sea tan fome. Y X más Y. Y eso es todo. Entonces me meto en la calculadora y hago justamente esa parte. Digo, abro paréntesis y digo 1.565 con ángulo 48.43 negativo, enter, ese es IA,
y el o y X, y ese es Y, abro paréntesis, punto 92 con ángulo de 61.7. Enter. Sumo y lo multiplico por un negativo. Me da IV igual a 1.51 con ángulo de 166,25. Como ya estamos en desequilibrado neutro abierto, sabemos que Y en el neutro es 0 porque está abierto. Si se dan cuenta, sabemos y A, y B, y C, nuevamente la misma historia. Sabemos todo, entonces el wattmetro C, para poder calcularlo, hagámoslo con el procedimiento, implica que disculpen, el wattmetro A primero. El wattmetro A está conectado a AB, entonces va a ser B a B, eso no va a cambiar, por IA, estrella. B a B es 200 con ángulo de 0. Y A estrella lo que nos dio, 1.565 estrella más 48.43. Igual, S al tiro del wattmetro C, S CB va a ser BCB con A por IC estrella. BCB es 200 con ángulo de 60 por IC estrella. IC es 1.51 con ángulo de 166.25 estrella, entonces este negativo. ¿Entienden? Puede ser que cuando reste, obviamente la potencia me salga por allá, pero se debería compensar con la suma de las potencias. No sé si me explico. Voy a calcularlo. Serían ahí estoy calculando este por 200 con ángulo de 60. Me da, miren, me da 303 con ángulo de menos 106.25. ¿Ya? Entonces, cuando da eso, usted tiene que pasarlo a rectangulares. Y al pasarlo a rectangulares, les da menos 85 menos J 292. Y en este otro, me da 200 con ángulo de 0 con multiplicado por 1.565 con ángulo de 48.43. Enter. Y lo multiplico. Me da en rectangular 207 más J 234. Entonces, si yo quiero la potencia total, tengo que sumar estas dos.
S total va a ser SAB más SCB. S total va a ser igual a la suma. Me da 122 menos J 57.31. Es el S total. Lo importante es que dio la suma positivo el real. El negativo no dio porque en realidad esto representaría de alguna manera ¿cómo que se llama? La potencia compleja. A ver, tengo una cierta duda, déjenme consultar. Sería BCB por IC estrella. Estoy bien con que eso sea así. Déjenme verificar el IC estrella si lo calculé bien. Sería IA, que lo sumo 1.565 con ángulo de 48.43 negativo. Enter. Ese el IA por el IA estrella. No, el IA estrella no tengo problema. No, el IA estrella lo estoy poniendo para poder calcular el IC, disculpen. El IC sería, abro paréntesis, .92 con ángulo de 61.7. Y esos dos los tengo que sumar y después multiplicarlo con negativo. Claro, me da con 166 el IB. Ya, estoy mal yo aquí, porque aquí yo no puedo poner el IB si estoy poniendo el IC, pues por eso está mal, pues, ¿me entienden? ¿Vieron el error? Me confundí, pues, ¿me entienden? Es ¿Por qué, por profe? IC estrella, pues, ¿me entienden? Y el IC ya lo teníamos, pues. No tenía para qué haber hecho eso, ¿me entienden? Y miren lo que va a dar. El IC estrella. Disculpe, compañero, ¿qué me iba a decir? No, que aún no veo, o sea, no veo el error. Porque tenía el IC y puso. ¿Y qué había calculado antes? No caché. No, no tenía el IC, po. Este que estoy calculando aquí, el IB, po, se me olvidó. Yo ya lo tenía el IC, pues era llegar y calcular, ¿no? Pues era multiplicar 220 por IC estrella. Y el IC estrella era ese, pues entonces te iba a quedar 0,92 con ángulo de 61.7 negativo, porque la estrella. Y ese me equivoqué, pues yo le puse 166 y con este módulo. Ese es el error que teníamos, por eso no estaba dando. Ya, caché. ¿Ahora cachai? Sí, sí, sí. Yo me equivoqué porque como uno siempre dice el IB, pero el IB no está medio en el wattmetro porque pasa el wattmetro por IC y pasa por IA, entonces con IA y IC estoy listo, pues no tengo para qué estar calculando el IB. Pues. El IB lo calculé para efectos de que si ustedes quieren calcular la potencia aquí, pero por una cuestión de que había que calcular todo, eso me expliqué. Entonces, claramente ahora es más fácil de ver. Entonces tenemos que ingresar los 200 con ángulo de 60, enter, y abría un paréntesis, .92 con ángulo de 61.7 negativo, y multiplicamos, porque el asterisco, por. Me queda 184 con ángulo de 1.7. Lo paso a módulo y ángulo, y aquí me da, miren,
183 el guataje, 184 más J menos J 5.45. Y ahora medimos la potencia total. Disculpa. Ahora sí. Ahora la potencia total va a ser la suma de estas dos potencias. Entonces, esa potencia más, abro paréntesis y la anoto, 207,234. Enter. Y ahora sumo. Y ahí me queda la potencia total. Ese total va a ser a 390 más J 228 volt ampere. Como esto está grabado, por supuesto, después te lo ven con tranquilidad en la casa, yo le escribo aquí, entonces W total va a ser 390 watts y Q total va a ser 228 volt ampere reactivo o bar, que son los catetos de la potencia compleja total. ¿Se entiende? Manito arriba si se entiende, por favor. Profe, ¿qué es el QT? El Q total, o sea, la potencia que consume en la parte de los campos. ¿Me explico? Ah, ya. Sí. La potencia que consume porque si este fuera capacitivo, por eso no me estaba dando, porque yo decía, si es capacitivo, ¿por qué me da negativo? No, al sumar las potencias, las parciales, puede haber un error, pero no en el guataje. El guataje siempre tiene que ser positivo porque no hay resistencia negativa, ¿me explico? En cambio las parciales como imaginaria, claro, puede variar, pero al hacerla total, te tiene que dar positivo porque no hay consumo de capacitores. Por eso me estaba dando mal, ¿me entiendes? Y pues me di cuenta porque estaba calculándola con IV y los wattmetros no está pasando IV por los wattmetros, por eso estaba mal, ¿me entienden? Sí, profe. Ahí quedó más claro. Ahí quedó más claro, ¿cierto? Ya, pues chiquillos, y ahora miren lo que vienen, pues, es más fácil porque ahora voy a calcular la matriz, calculo el tiro esto y no necesito calcular el IV, pues, miren, viene desequilibrado, neutro conectado. El último caso, y con eso estaríamos, chiquillos, y empezaríamos con preguntas nuevas de lo que quieren, porque en realidad terminamos la materia y terminamos los laboratorios. Van a tener tiempo, como les dije, para entregarme tranquilamente el otro informe, así que háganlo bien. Lo que me interesa es que lo hagan ustedes y que sean ustedes los artífices del asunto. No que lo copien ni nada. Si no se necesita cuando se sabe, no se necesita para que copiarme. Desequilibrado, neutro. Profe, Dígame. entonces, ¿hasta cuándo hay plazo para entregarlo? ¿Hasta hoy día no, no? No, yo les mandé un correo que no tenía problema del plazo. Si lo que me interesa es que lo hagan ustedes, no. Este informe hay que entregarlo hasta la mitad de la otra semana, creo que les dije, algo así en el correo, ¿cierto? Desequilibrado, neutro abierto, abrimos recién, neutro conectado. Disculpen, neutro. Neutro conectado. O sea, lo que me interesa es que lo hagan ustedes, no que lo estén copiando. Ahora está desequilibrado, por lo tanto vamos a hacer una matriz de 3×3 porque está el neutro conectado. Y ahora sí que tiene sentido el I sub Z, porque ya no va a ser cero producto del desequilibrio, va a haber corriente por el neutro, y eso es lo importante. Fíjense. Decimos IX. Nuevamente, como está desequilibrada la matriz, va a quedar siempre de la forma 140 más J70. 70 más J70, ya esto se empieza a hacer trivial para ustedes, 0, y X igual a B a B con ángulo 0,
después. Y los propios son los mismos, 70 más J70. O sea, los mutuos son los mismos, 70 más J70. Los propios, 140 más J140. El propio con este, 70 más J70. Por I sub I igual a B sub CB con ángulo de 60. Luego, y Z, fíjense Z, el propio con I sub X, 0. El mutuo con I sub I, 70 más J70. Y el mutuo, el propio de I sub Z, 70 más J70. O sea, la matriz no cambia, la matriz esta que tenemos aquí. Por I sub Z igual a ¿qué? A B sub Cn con ángulo de 90. Que en el fondo los valores son 200 con ángulo de 0, 200 con ángulo de 60 y 115.47 con ángulo de 90. Y vamos a la tómbola. Como tenemos grabado eso, nos va a salir al tiro. Al tiro veo el chat, compañero, no lo había visto. Denle nomás, Joaquín, no hay problema, usted se queda hasta tarde, así que sé que hay interés de ustedes. Comparto pantalla. Y miren, fíjense, ¿se acuerdan que esta matriz nosotros la tenemos escrita por ahí? La equilibrada, parece, la tenemos escrita en, a ver, next, en AA parece. No se ve bien ahí, entonces pongámoslo en polar para poder que sea mejor. Sí, esta es la equilibrada, miren, ¿se fijan o no? ¿Me pueden hablar, por favor? Es la equilibrada, ¿cierto? ¿Sí o no? Háblenme, chiquillos. No tengo micrófono. Emilio no tiene micrófono. ¿El resto del curso puede hablarme? Porque estoy compartiendo pantalla, no los tengo que escuchar. ¿Se fijan en esto, no? Que nosotros tenemos la matriz aquí equilibrada, la guardamos anteriormente cuando empezamos el ejercicio. Si se fijan, la matriz equilibrada, lo único que difiere con la matriz que estamos mirando acá es el primer pivote, ¿o no? Porque el único pivote que no tiene el resto es igual, ¿o no? Eso es lo que quiero que me verifiquen, chiquillos. Háblenme. Voy a dejar de compartir pantalla porque conversamos aparte. ¿Se entiende, chiquillos? Que esta matriz, cuando esté equilibrada, lo único que tiene, que este es 140, ¿cierto? Cuando esté equilibrada, ¿cierto? 70 más J70 va a ser el mutuo, 140 más J70 va a ser este siempre. Este no va a variar, este no va a variar, este no va a variar. Entonces lo único que cambia, este que vale 70. Y eso es lo único que hay que quitar de esta matriz para poder calcular el asunto. ¿Se entiende? Vale, Emilio, vale, Pablo Osorio, Diego Ferrada, ¿alguna duda? Joaquín está tomando el té, así que me imagino bien. Diego, ya. Comparto pantalla entonces para poder hacer el cálculo. Fíjense que lo que voy a hacer, voy a editar la matriz, ¿no? Pues nada más. Esta matriz la edito y solamente cambio que ahora ya no hay 140, sino que hay 70. Y eso es todo lo que hay que cambiar de la matriz. Y ustedes dicen, ¿cómo lo hago en A? Con el fucsia y en A.
Ahora el A quedó editado, ahí está, con 70. Y el B, que es la fuente, el BB, no sé, ahí debía estar la fuente, a ver. La fuente debía ser, claro, 200 con 0, con 60 y con 90. Está listo. Entonces nos vamos ahora a solver. Linear, solver. Linear system. Ok. Escogemos la matriz A. Y escogemos la matriz B. BB. Si no le da de 2 por 3, les va a dar error porque va a haber incompatibilidad con las dimensiones de la matriz. Solver. Enter. Y ahí dio los 3 valores de. Y X, déjenme anotar y después estoy anotando lo que está mostrando en la pizarra primero y después dejo compartir pantalla. 1.65 con ángulo de menos 30. Y 0.604 con ángulo de 120. Y Z 1.166 con ángulo de 15. Dejo compartir pantalla para que vean lo único que hice fue anotar. Aquí anoté la solución de los lazos. Nuevamente, no olvidamos ya de esto y nos ponemos a calcular las potencias. Y ahora no voy a hacer de calcular el IB, porque estaba puro leyendo con calcular el IB porque no lo piden. Es más fácil, porque dicen SAB va a ser igual a BAB por IA estrella. Y eso es lo mismo que BAB 200, un ángulo de 0, por IA estrella 1.65 con más 30. SCB va a ser BCB por IC estrella. Este es IA, este es, fíjense, este está ahí, IC. Ah, ojo, IC no es eso. Ojo, ojo. Aquí hay que tener cuidado. Miren, el IX está solito pasando por aquí. Pero aquí el IB este más este negativo. Y el IC, si este fuera 0, como en el caso que estaba abierto, sería el mismo de aquí. Pero como no está abierto, el IC este más este, porque el IC está entrando aquí. Y el que lo acompaña es el IZ más el I. Entonces el IC ahora es I más IZ. Es el IC. Ahora sí que hay que calcular el IC. El IB no hay que calcularlo porque no pasa por el wattmetro, pero el IC sí pasa por el wattmetro y sí tenemos la corriente del neutro. Y si lo queremos poner origen-destino y la corriente va hacia acá, va del punto O al N. Y ON. Este es IA. Y este I sub I no es nada, no es nada porque en realidad no puede ser el I sub C porque tiene una derivación aquí. Y no puede ser el I sub B porque el I sub B siempre va a ser, I sub B va a ser I sub X más I sub I por un negativo. ¿Me entienden? No lo vamos a calcular porque no pasa por el wattmetro simplemente.
pero podrían calcularlo, por supuesto. Lo voy a calcular acá, el que nos interesa, que el IC. Entonces, abro paréntesis y digo, bueno, I su I es 0.604 con ángulo de 120. Punto 604 con ángulo 120, enter. Voy a volar. Dice el IC. El IC está entrando, lo acompaña el I más el I sub Z. Entonces sumo. Paréntesis. ¿De quién? De 1.166 con ángulo de 15 grados. Enter. Y la suma de eso es IC. IC es 1.166 con ángulo de 45 grados. Ustedes dirán, ¿por qué el asunto dio tan justo? Les explico por qué. Porque como el ON está conectado, entonces ustedes dicen, bueno, el IC, ¿a qué está sometido? El IC está sometido al voltaje, el O igual al N, y este al VCN. Y el VCN, a ver, es igual al VON. Entonces, el VCN, si ustedes se acuerdan del VCN, el VCN se ubica acá, en 115 con ángulo de 90, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este voltaje es el mismo de la fuente, entonces este voltaje VCO es lo mismo que el VCN, y el VCN es 115 con ángulo 90, y aquí decimos, bueno, la corriente IC, que también se puede calcular sin la matriz, va a ser esta impedancia, 70 más J70, disculpen, va a ser, IC va a ser VCO, que igual a VCN, por estar conectado y no tener carga en el neutro, este punto es igual a este, partido por ZCO, partido por 70 más J70. Y esto de acá arriba será 115.47 con ángulo de 90, partido por 70 más J70. Esa sería otra forma alternativa de calcularlo sin matriz para poder comprobar el asunto. Veamos. Serían, abro paréntesis y digo 115.47 con ángulo de 90, enter, y 70 más J70, 70,70. Y divido. Me da IC igual 1.166 con ángulo de 45. ¿Se dieron cuenta? Ahí lo calculé de las dos maneras. Y me da lo mismo. Entonces ahora es re fácil. Pues. Tenemos todo listo. Ahora esto será 200 con ángulo de 60 por 1.166 con ángulo de 45 estrellas negativo. Y ahí está listo. Entonces, SAB es igual a P más JQ y multiplicamos. 200, enter, 1.65 por 330 con ángulo de 30
Y ese CB es 200 con 1.166 por 233, que es lo que habíamos calculado, con ángulo de la recta 15. Entonces en el primer caso es 330 con ángulo de 30, enter, polar, esa rectangular, 285 watts más J 165, y esto se mide en volt ampere. Y en el otro me va a quedar, abro paréntesis, 233 con ángulo de 15, enter, 225 más J60 en volt ampere. Esto está calculado y esto está terminado. Por lo tanto, ahí vieron ustedes que lo hice con la matriz, sin la matriz, se puede hacer de cualquier manera, pero recomiendo la matriz porque tienen que hacer cálculos mínimos. Claro, minimizaba más el cálculo todavía, pero había que tener... En cambio, en este editamos la matriz y lo hacemos de inmediato. Y aquí calculamos ahora que SAB es igual a PAB es igual a 285 watts y QAB es igual a 165 volt ampere reactivo. El SCB va a ser PCB igual a 225 watts y QCB es igual a 60 volt ampere reactivo. Por lo tanto, la potencia total es la suma de las dos potencias. Sumando, S total es igual a SAB más SCB. Sumamos. S total es igual a 510,84 más J 225 volt ampere. Este será en watts y este será en bar, pero como cateto. Esa es la unidad de la potencia compleja total. Entonces la suma de los dos wattmetros es 510 cuando está desequilibrado neutro conectado. ¿Se entendió? Vale, Emilio, Diego, Joaquín, perfecto. Pablo Osorio está por ahí. Ya, chiquillos, corto y vamos a las sesiones de duda y consulta. Vale, Pablo. Ahora sí corto, para poder que la grabación no quede larga.